Muy buenos días, guerreros. La paz del Señor sea con todos ustedes. Mi nombre es Albaneri Ochoa del grupo Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles de la ciudad de Bucaramanga. En este día me alegra mucho saludarlos, que el Señor los bendiga y que nos dé fuerza y fortaleza en cada momento. Vengo a compartir con ustedes los 5 minutos del Evangelio, hoy 7 de abril. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué venían comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días. ¿Qué pasó?, les preguntó el Señor. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que Él está vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras se referían a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó, se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta palabra que el Señor hoy nos regala, vemos cómo es el Señor en nuestra vida.
En esos tiempos el Señor se les acercó en el caminar y los empezó como a catequizar, a hablarles de la palabra, al verlos a ellos tan confundidos y que en su angustia, en su dolor, en su desesperanza, aún habiendo visto aquellos signos que la palabra nos ha mostrado en estos días. El lunes nos hablaba el Señor de que llegaron las mujeres al sepulcro y no lo encontraron. Y Él les dice, ¿por qué tienen miedo? Les pregunta por qué tienen miedo. Ayer el Evangelio nos hablaba de que el Señor no le preguntaba a María, ¿por qué lloras? Él nos pregunta a nosotros esas mismas preguntas que a ellos les hace, nos las hace a nosotros cada día porque Él camina con nosotros. ¿Por qué lloramos? ¿Qué es aquello que nos roba la paz? ¿Qué es aquello que nos da miedo? Y hoy, al caminar con nosotros, como en aquel tiempo junto a los discípulos de Emaús, Él camina hoy junto a nosotros. Él está ahí presente, pero quizás por nuestras angustias, preocupaciones, dificultades, problemas, enfermedades, somos duros, igual que estos discípulos que no creían en la resurrección del Señor, porque habían experimentado ese dolor tan grande de haberlo perdido, porque querían tal vez o tenían ese pensamiento humano de ser liberador. Pero el Señor nos iba a liberar de otra manera, entregándose, donándose. Y hoy el Señor hace eso mismo a nuestro lado. Él está ahí. Él está ahí acompañándonos. Él no quiere que lloremos, Él no quiere que tengamos miedo, Él no quiere que seamos tan duros como ellos, tan ciegos ante su presencia. El Señor está tan claro en dos momentos tan especiales que es la palabra y la Eucaristía. Ahí está presente, en su palabra, que es tan clara, que nos habla, que nos evangeliza, con ese amor que Él al ver a sus discípulos, a sus seguidores, en esa angustia, en esa dureza, Él les habla con amor. Él les habla de esa entrega, de esa donación que tenía que sufrir el Salvador para llevar a cabo ese plan perfecto que el Señor tenía para nuestra salvación. Hoy el Señor nos invita a vivir esa palabra en nuestra vida, a creerle verdaderamente, a caminar en Él, a no permitir que ninguna situación, por más difícil que se nos parezca, nos ahogue, nos desespere, nos quite la fe, que eso es la fuerza que nos da para seguir. Tenemos que tener la certeza de que la voluntad de Dios es perfecta, de que Dios nos da lo mejor, de que Él sabe qué necesitamos, que simplemente es creerle y tener fe, orar, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, esa fuerza, esa fortaleza para creer, para vivir en esa fe, para esperar en Él, porque lo tenemos claro, ¿cierto? La palabra nos ha dicho, cada uno de nuestros cabellos el Señor sabe su número. No se cae una hoja de un árbol sin que el Señor lo sepa. Entonces debemos creer, esperar y entregarnos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no nos va a hacer daño. Por más difíciles que nuestros pensamientos humanos nos sean difícil, Él lo hace perfecto. Hay que entregarnos. Además, el Señor camina con nosotros en tres aspectos muy bonitos que el Señor nos muestra en esta palabra, que es el acompañamiento en esos momentos difíciles. Él está ahí, a pesar de que seamos tan ciegos y tan cerrados a veces de cerviz, como Él dice, Él está ahí, Él no nos deja, Él nos sostiene. Cuando más, tal vez más caídos nos sentimos, es cuando Él es el que nos está llevando. Además, con su palabra, cuando lo buscamos a Él en la palabra o la escuchamos o vamos a Eucaristía y la escuchamos, nunca vuelve a Él sin dar fruto en nuestro corazón, sin darnos esa paz. Como ellos le dijeron
al terminar el camino, quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer. Ahí mismo nosotros debemos decirle a nuestro Dios, a nuestro Señor, a ese Jesús que camina con nosotros, a ese Señor que se donó, que se entregó, sin mirar quién somos cada uno de nosotros. Se entregó por nosotros, dio su vida, dio su todo por nosotros. Digámosle, Señor, quédate conmigo en este atardecer de mi vida, quédate conmigo. Señor, todo lo espero en ti. Tú conoces mis luchas, mis cansancios, mis fatigas, mis seres queridos, Señor. Tú conoces mis dolores, mis enfermedades, mi cruz. Ayúdame a abrazarla y a entregarme a ella como tú me has enseñado. Y el Señor ahí está. En la Eucaristía, un regalo perfecto que el Señor nos regala, la Santa Eucaristía, ese momento en que Él se entrega, ese momento en que Él se da, ese momento en que es perfecto, que Él a través del santo sacerdote, Él se hace presente, que lo creamos, tengamos la certeza de que desde que inicia esa Santa Eucaristía el Señor está presente. Si lo tenemos claro, ese es el mejor y el más grande regalo y felicidad de nuestra vida, de nuestro atardecer, de decirle, Señor, quédate en mí, no quiero más, Señor, tú sabes qué necesito, yo te quiero a ti, regálame la pureza de corazón, la humildad, la misericordia, Señor, que sea tu voluntad, ayúdame, Señor, a doblegar mi voluntad, porque siempre queremos las cosas ya. Para el Señor todo es perfecto, el tiempo, el lugar y el momento. Entonces tenemos que ser con humildad, entregarnos al Señor y gozar de esa Santa Eucaristía, que es el regalo más perfecto y el momento en que el Señor, igual que los discípulos, al partir el pan, Él lo vieron. Nosotros tenemos la bendición, el regalo, la dicha de poder participar de esta Eucaristía. Ojalá de recibir la comunión y de orar por aquellos que no creen, que no la reciben o que la viven de una manera que le es difícil ver al Señor ahí. Hay que orar para que el Señor nos dé esa humildad, nos dé esa fe verdadera de verlo, sentirlo, recibirlo y sentirlo como esa luz plena, ese regalo hermoso, ese tesoro que brille dentro de nosotros y poder llevar a cabo ese testimonio de su amor, de su palabra y de un Dios vivo que nos acompaña. Amén. Que en este día el Señor los bendiga, los acompañe, los guarde, los proteja y nos dé la sabiduría, la humildad, la misericordia, que sea Él a través de nosotros obrando, que sea Él en su Espíritu Santo revistiéndonos, que sea Él en nuestra vida para darnos a los demás, para ser llevar a cabo ese proyecto, ese fin que el Señor puso para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que en este día podamos oír su palabra, acercarnos a Él y llenarnos de su presencia verdadera. Sepamos mostrarlo a Él en todo momento. Que tengan un excelente día en el nombre del Señor. Un abrazo grande, fuerte, que el Señor los bendiga. Feliz día.